Gente, tenemos nuevo video de YouTube para esta semana, otro video más de relleno para este canal que tenemos de relleno, como todos los rellenos que hay, rellenos por todas partes. ¿Cómo están? A ver, en el video del día de hoy vamos a tratar sobre un video que todos los creadores de contenido han hecho en sus vidas, que es el típico 50 cosas sobre mí. Y van a ver un 50 cosas sobre Vita, van a conocer mis peores secretos, mis cosas que más miedo me da y todas esas cositas, ¿va? Noticia por ahí, ¿va? Ya me dieron noticia a la cámara, me dijeron que llegan aproximadamente entre 4 o 5 días, así que no me lo alcanzo a llevar a Cartagena, pero aún así voy a tratar de grabar lo que más pueda en Cartagena con mi celular, aunque de muchas veces que se me cayó, se me rompió aquí la pantallita en una parte y pues por aquí es que entra como la luz, hay un filtro ahí de luz que hace que se vean los videos feos, entonces me toca poner el dedito como aquí para tapar la luz que entra del sol. Y bueno, ahí trataré de grabar lo mejor que pueda para hacerles un videito ahí de mi experiencia en Cartagena y con el mar, odio el mar, pero ahí les estaré mostrando un poquito así los outfits de la playa, que no tengo ropa para eso, pero ahí les estaré mostrando todas mis experiencias por allá, ¿va? Para las personas que se han estado preguntando sobre Twitch, no he podido hacer streams en Twitch porque el PC se me dañó, o sea, precisamente soy de esas pocas personas en la vida que le salen partes defectuosas, o sea, soy lo más de malas del mundo. Primero me llegó el computador, o sea, todo estaba armado y la gráfica me salió defectuosa, entonces se cambió la gráfica y ahora después de un mes me salió defectuosa la board, así que ahora me están cambiando la board, o sea, están esperando a que me la den por garantía y pues soy de las pocas personas que todas las partes del PC prácticamente le salen defectuosas. Pero bueno, ahí ya cuando volveremos a Twitch y ahí les seguiremos haciendo los streams, ¿va? Tengo dos videos para hacer, que es este de 50 cosas sobre mí y sobre lo de Chaturbate, que ya me tenían hasta aquí y también pues les había prometido que les iba a hacer un video sobre cómo crear, o sea, cómo empezar con todo ese cuento de Chaturbate, sobre las cuentas, la cuenta bancaria y todo eso. Entonces, para el próximo video, ese va a ser el video, ¿va? Ese va a ser el video, no va a pasar de aquí, o sea, este va a ser 50 cosas sobre mí. Lo hago ahorita porque ya el video pasado fue uno de Chaturbate, así que iniciaré primero 50 cosas sobre mí y de ahí cómo iniciar en Chaturbate, crearse las cuentas, crearse la cuenta bancaria, cómo retirar y todos los pasos, ¿va? Ahora sí, comencemos. Me lastimé con el escritorio, güey, puta. Ahora sí, comencemos. Soy de Cali, Colombia, tengo 22 años, mido 1,65, la última vez que me pesé pesaba 51, mis cejas son depiladas, mis perros eructan. Por ahora estoy tratando de dejarme crecer el cabello, estoy dejando que crezca, amo ver Disney Channel, me tiltea cuando los juegos se descargan súper lento, odio el sol, me gusta mucho hacer cosplay, el cosplay me encanta, me dan miedo los caballos. Una vez un caballo me mordió la cabeza y otra vez un caballo me tiró por unas cercas de púas, así que mi mayor miedo en cuestión de los animales son los caballos. Odio los caballos, me da miedo los caballos y pues algún día montaré para quitar el miedo, pero odio los caballos. Amo comer comida grasosa, amo la comida grasosa, me encanta, y más las hamburguesas con plátano, o sea, que cuento de pan. Plátanos son las más ricas, amo los aborrajados, o sea, yo paso una semana sin comer comida grasosa o algo que tenga un poquito de grasa, me deprimo, no sé por qué. Soy muy espontánea, soy demasiado espontánea, es como que tengo ganas de hacer algo y lo hago, o si no me siento como rara, como mal conmigo misma, como que me hace falta algo, entonces si me dan el cabello tinturado es porque me salió así de la noche a la mañana o hasta desde la mañana hasta la tarde, así que amo los animales, me encantan los perritos y los gatitos, por eso es que tengo unos cuantos. Los que me siguen en Instagram notarán que soy un poquito obsesionada con las stories de animalitos de mis mascotas, es que los amo, en serio son tan cute, son tan bonitos. Amo a mi familia, me encanta compartir con mi familia. Cuando vivía en Cali con ellos, todos los sábados en la noche era sagrado, sino los domingos, de que toda la semana nos reuníamos a compartir tiempo con todos ellos. Así que soy muy familiar con ellos. Vivía en Cali, ahorita estoy viviendo en una ciudad mucho más fría, acá en Colombia, en Bogotá. Anteriormente, o sea, cuando yo nací en Cali, duré 7 años ahí. De mis 7 años a mis 14 años me fui a vivir a un pueblo en el Caquetá.
Y de mis 14 años en adelante me fui para Cali otra vez, volví a mi tierra y de ahí fue que me vine para acá a Bogotá hace unos cuantos meses. Me gusta mucho Warcraft, World of Warcraft, me encanta ese juego, o sea, lo jugué 2 años súper full. Lo dejé jugar porque me vicié tanto que me dio cistitis, me dio gastritis y me cagué la amistad con todo el mundo. Ya no tenía amigos cuando lo dejé jugar, así que sí, la verdad no volveré a caer en ese vicio. La verdad ha sido mi único vicio, no soy viciosa ni a las drogas ni al alcohol, pero ese fue mi vicio y por eso lo dejé, por un mejor futuro para mí. Me gusta mucho Fortnite, Fortnite me parece muy cool, o sea, al inicio cuando recién salió yo como, no, ese tipo de juegos nunca lo jugaré, no me trama ni nada por el estilo, hasta que me hicieron jugarlo y me gustó y pues GG, ahí estoy. Algo que me encanta hacer mucho es completar los logros en el juego que esté y que me guste, entonces principalmente en Fortnite entro a hacer los logros, trato de tener los logros. Cuando tengo todos los logros completados los de la semana me siento como una persona realizada. Sí, es muy raro, ¿no? Sí, en mi trabajo me piden mucho que me chupe los pies, no es que yo sea fetichera de pies, no, solamente pues que lo piden mucho y pues no le doy ningún lío, así que pues ajá, y digamos que no soy elástica, alcanzo, pero no soy elástica como para meterme el pie detrás de la cabeza, así que bueno, no soy del todo elástica. Amo mucho el color negro, por ende siempre me van a ver las uñas con el color negro. El día que me vean las uñas de un color diferente es porque me toca hacer cosplay. Le temo mucho a las motos. Hubo una época donde el papá de una prima me estaba enseñando, nos fuimos a una finca, toda la familia, me estaba enseñando a manejar moto. Y entonces bueno, me monté, el man se sentó detrás mío y me dice: ándale suavecito, baja un poquito esto, pero hágale súper suave para que arranque la moto. Yo creí que lo hice súper suave, la cosa fue que lo hice muy rápido, ese man casi se cae y yo casi me voy contra una pared y después del grito, regaño que me pegó, dije en la vida me vuelvo a intentar manejar una moto. Le tengo mucho pavor a los carros. Tuve un accidente hace unos cuantos meses atrás en un Uber que iba supremamente rápido. Y el hijo de madre frenó en seco porque pues se le presentó algo adelante. El carro que iba detrás de nosotros también iba súper rápido, creyendo que este men iba súper rápido, pues confiado. Entonces fue a frenar, no alcanzó a frenar en seco, nos pegó a nosotros le pegamos a otro man adelante. Entonces claro, el carro en el que íbamos nosotros, en el que iba, quedó vuelto mierda. Salí y dije, en la vida me voy a montar en un carro que vaya más de 100 km por hora. Obviamente van a ver. Pero siempre que estoy en un carro que va más de 80, literal la gente soy así, mirando. Y no sé por qué, pero mis pies hacen como la presión en el suelo del carro, como de frenar cuando siento que el carro ya está muy encima del otro carro de adelante. Le temo mucho a las alturas, le temo a los ascensores. Me da mucho miedo cuando un ascensor va de un piso a 5 pisos más sin parar. Siempre me hago en una esquinita, me agacho, me acurruco así toda asustada, llena de pánico. Me da miedo las escaleras eléctricas. Creo que este miedo lo tenemos muchas personas, que es como de que estamos entrando a las escaleras eléctricas, entonces empezamos a pisar suavecito el metalcito. Nos montamos a las escaleras eléctricas y ya cuando bajamos o subimos lo que sea, ya al finalizar también pisamos suavecito por todos estos videos que hemos visto sobre de que las escaleras se comen a la gente. Entonces creo que no es un miedo solo mío. Siempre que me monto en un avión me da mucho miedo porque también me da miedo entonces cuenta de las alturas. Entonces pues no sé, con una turbulencia mi cabeza se hace una película tipo Destino Final donde el avión o se le van a partir las alas o nos vamos a caer o lo que sea. Bueno, va a pasar muchas cosas. Soy muy miedosa, sí, soy demasiado miedosa. He cogido un ratón con la mano. Una vez se me estaba subiendo por una pierna y lo cogí con la mano, lo estripé y fue como ¡ah, qué asco! Y pum, lo tiré. Soy una mujer de poca paciencia. No sé, me tilteo mucho cuando me toca que esperar. Me da mucha piedra cuando necesito que llegue algo pronto y se demora más de lo que debería demorarse. O sea, es como que me fijo en las fechas y digo, listo, esto va a llegar tal fecha. Y si no llega a tal fecha, o sea, puede demorarse un mes, pero que yo diga va a llegar tal fecha, o aproximados. Pero si veo que ya se demora una semana más de la fecha que decía, es como que me empieza a tritear, me empieza a dar rabia y me empiezo a estresar toda mi vida innecesariamente o vagamente. Entonces, sí, soy una persona que no tiene paciencia. De más. Me gusta mucho dormir.
amo dormir, me fascina dormir, pero si duermo en las tardes me da dolor de cabeza, o sea, me duelen los ojos y me da dolor de cabeza, entonces como que no puedo dormir de día porque me duele. Y de noche me encanta dormir, pero pues también me gusta ver mucha televisión, entonces como que empieza esa pelea de te cuestas tarde por ver televisión y no puedes dormir más en la mañana porque ya está de día y te duele la cabeza. Entonces sí, soy así. Amo ser perezosa, no sé. Hacer pereza es tan rico, es re rico. Es súper delicioso hacer pereza. Como que trabajar y fui y me tiré a la cama y qué pereza. Almuerzo y luego me tiro a la cama y qué pereza. Y luego voy a hacer en Twitch y luego regreso a la cama y qué pereza. Y ya. Odio casi las verduras, casi no me gusta comer verduras. Las únicas verduras que así como que yo diga que qué rico, la cebolla, el tomate, pero que tenga sal y limón. Mis ojos son verdes, no sé si los hayan notado. De vez en cuando hay personas que me dicen, tus ojos son cafés. No, no son cafés, son verdes. Verdes color mieldita, ¿va? Me gusta la oscuridad, pero me da miedo la oscuridad. O sea, es como que necesito oscuridad, pero con lucecitas así que sean luces de calle, de cuartos. Pero no me gusta la luz del sol. Y créanme, o sea, aquí estoy morenita, porque soy así. Pero cuando vivía en el Caquetá, que todos los días iba al río, o sea, yo mantenía quemada mi piel, que a cada rato era como piel de lagartija, quitándome la piel sobrante. Y sí, me gusta que se vea todo muy bonito. O sea, yo tengo un problema, que es como que me gusta que todo se vea súper cute, súper bonito, pero como niño. Como que quiero verme cute, pero como dark. Entonces choco ahí y es como que una parte mira se ve cute y la otra dark y se ve raro y así. Entonces a veces por eso me ven o solo cute o solo dark o solo muy normal. Es como que trato de esas mezclitas porque me gusta mucho. No me gusta ser tan cute, me parece ya mucho. Soy de las personas que es un poco amplia para hablar de cosas que podemos hacer en los baños, gente. Por ejemplo, como ir a miar o ir a cagar. Para mí no hay problema hablar sobre eso porque es que es algo que le pasa a todo el mundo y no todos somos de tirarnos pedos con olores a flores y a rosas, ¿cierto? Entonces, sí, me gusta hablar mucho de eso porque me parece muy gracioso y me parece genial poder compartir todo eso con todos. Porque, o sea, no me van a negar que son de las cosas que a veces ustedes entran, van y cagan y yo qué sé, les salió como en forma de serpiente y se quieren reír con alguien, pero les da pena mostrar su bollo. Tampoco les estoy diciendo que me vayan a mandar fotos de sus bollos, no, o sea, me da gracia hablar de este tipo de cosas en los streams. Es súper gracioso ver lo que todo el mundo tiene para decir. Me gusta ser muy amplio con la gente, me gusta hablar y tocar temas que chicas no tocarían por estética femenina o porque se ve muy feo hablando de eso o porque son cosas íntimas o yo qué sé. Últimamente me está gustando demasiado dar mucha mejor calidad en los streams. En los videos por ahora pues estoy esperando la cámara, pero entonces me está tramando mucho todo eso, ¿no? Entonces últimamente he estado como investigando más, preguntando más sobre cámaras, sobre micrófonos. Bueno, ya ahora con el micrófono que tengo me siento satisfecha. Pero entonces estoy metiéndome mucho como en este mundito sobre averiguar y todo eso y no conformarme con cosas que alguien más llega y se lo pone y ya y te dice, sí, esto es bueno. Entonces, sino que empiezo a preguntar como, pero esto, que lo otro, y yo misma tratar de defenderme para poder darles mejor calidad sin tener que tener la ayuda de alguien en ese momento cuando más la necesito, ¿entienden? Entonces me gusta poder defenderme por mi propia cuenta, así. No es por quererme mucho, pero me gusta ayudar mucho a las personas, me gusta ayudar a mis amigas, me gusta ayudar a mi familia en lo que más pueda. Sí, mis senos son operados, me los mandé a operar este año. Me sentía inconforme porque, a ver, se los voy a decir aquí delante de todos. Un seno era más grande que el otro. Bueno, muchas personas les pasa eso, bueno, creo que casi todo el mundo. Pero se notaba un poquitico mucho de más, además de que uno de mis pezones, que es el de este lado, era invertido. Entonces me tocaba estarlos parando mucho, pues para que en mi trabajo cuando los vieran, pues se vieran parados y no se vieran como deformes de que este estaba metido y este estaba hacia afuera. Entonces, bueno,
Por eso me las mandé a operar. Me sentía incómoda. Siempre cuando iba a tener relaciones con alguien apagaba la luz para que no me vieran. Pero bueno, ya ese miedo pasó, esa pena pasó. Amo mucho el frío. El frío es súper rico porque es como que tengo frío, entonces me arropo. O me pongo un saco o algo así y puedo andar bien y todo shit. Y no como de que con el calor, porque por más que estés con ropa súper corta, no se me quita el calor. O puedes estar desnudo en tu casa y no se quita el calor. Entonces como que no pienso tener hijos. O sea, por ahora no hay planes de tener hijos hasta un futuro. O sea, de aquí hasta mis 30 años no tengo planes de hijos. En un futuro pensaré a ver si adopto. La verdad eso sí me ha tramado mucho, me ha llamado mucho la atención adoptar. Entonces pues ya veré en un futuro qué pasará. Tengo iPhone, pero odio esta miércoles. O sea, todo el mundo me ha dicho, o sea, cuando lo conseguí recién me decían, uff, ya que entraste a Apple, lo vas a amar. Apple es lo mejor del mundo. Y gente, para los que, no sé, piensan eso, a mí me parece que Apple es una mierda. O sea, yo estoy esperando a poderme comprar otro celular. Estaba pensando de pronto el Pixel 3 o algo así. Pero el Apple, no, man, ese sistema es horrible. Qué cosa más horrible. O sea, todo lo que dicen de que no se traba y que no sé qué, bla, 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 unas por otras. Así que a mí no me gustó. La cámara es bonita de día solamente. O sea, Apple tiene una cámara asquerosa para cuando la luz es un poquito oscura. O sea, con un poquito de oscura ya es una mierda. Así que imagínense en la oscuridad, ni con flash se arregla. Por ahora solamente estoy viviendo con Muraki, con la mamá de Muraki. Mi papá vive en Cali con mi hermana. Y mi mamá está viviendo en el Caquetá con unas tías. Así que, mi hermano también vive con mi papá. Tengo mi papá, mi mamá y tengo 2 hermanos. Uno mayor y una menor. Soy la niña que regañaban por todo. O sea, la mala, la oveja negra del cuento. Me gusta mucho aconsejar a mis primos, a mis primas menores. Soy de la familia por parte de mi papá, soy la mujer mayor, así que me gusta mucho aconsejar a mis primos y ayudarlas en lo que más pueda. También aconsejar a mi hermana, ¿no? O sea, yo hago todo lo que ella no debería hacer. Entonces soy muy buen ejemplo. Quiero mucho a mi familia la amo, lo mejor del mundo. Somos muy unidos, pocas familias en este futuro son unidas y no sé, me encanta mi familia. Ya ahorita por eso nos vamos a ir ahora el lunes para Cartagena a disfrutar todos, abuelos, tíos, primos, con mi papá y mi hermana. A veces soy de eructar, sí. A veces como, es que todo ha sido culpa de Muraki, que es mi pareja. Me pegó ese vicio feo, es como que trato de aguantarme, pero de vez en cuando se me salen los eructos y sé que parece feo delante de la gente, pero tómenlo con gracia, ¿va? A veces me deprimo un poco por las cosas que puedan estar pasando por mi futuro, pero luego ya dejo de estar depresiva por todo esto. O sea, no sé, no soy bipolar, pero sí suelo cambiar mucho de emociones por lo que pueda estar viendo o lo que pueda estar pensando. Pero no, o sea, no soy bipolar, no soy de esas personas que hoy te odio y más tarde te amo, no. Soy muy penosa hablando con las personas de frente. O sea, detrás de la cámara soy la putería. Pero en frente a frente soy de lo más penosa. Cuando alguien se me acerca soy como... o sea, soy un poquito seria, pero es por la pena. De no de pronto decir una pendeja y cagarla, ¿va? Amo ir a restaurantes a comer. Creo que ya han notado que soy de comer, dormir y ver televisión. Babeo cuando duermo. Solo me depilo con cuchilla. Las piernas, la pussy y todo. Menos las axilas. Las axilas sí le digo a Muraki que me saque los pelitos con un depilador. Sí, me gusta. Es que es más rico cuando te sacan los pelitos con un depilador. Me da mucho sueño. Es tan rico. Una vez en 4º grado me cagué, tenía diarrea y me cagué en la escuela, así que fue muy penoso. Le penetré el olor a la moto de un primo que me fue a recoger. Una vez en un pico botella, esos que tiran la botella y sacan a ver quiénes se besan. O sea, yo estaba espectadora porque estaba muy chiquita para unirme al grupo que estaban haciendo eso. Estaba lloviendo ahí, se me salió un pedo y todos se burlaron de mí. Cuando perdí mi virginidad, por primera vez en el pueblo, que la perdí muy temprana edad, solamente fue una vez, pero cuando la perdí, todo el pueblo se dio cuenta gracias a las amigas que tenía en ese entonces, que creí que eran mis amigas, pero lo divulgaron por toda parte. Mi mamá creyó que yo estaba embarazada y en vez de darme
comprar, no sé, algo de la prueba de embarazo, me llevó donde una señora que después como de la mitad, como después de 30 minutos de estar hablando, empezó a hablar así como con voz rara y me dio unos brebajes todos súper raros. Me acuerdo. Pero sí, o sea, mi primera vez fue divulgada por todo el pueblo, todo el mundo se dio cuenta y mis tías me trataron de puta, por parte de mamá, ¿no? No tengo buena relación con la familia por parte de mi mamá. Son muy chismosas, demasiado chismosas, para ser tías. No me gusta utilizar labial, odio los labiales de tinta, siento que tengo manteca en mis labios y me siento incómoda, siento como que... Porque también el olor que botan esas labiales es como mantecoso, entonces siento que me estoy ahogando y que me está entrando ese olor por la garganta, entonces siento como algo en mi garganta, así que solamente me gustan los mates, porque los pongo, se secan y ya es como que si no tuviese nada. Me gusta el maquillaje que es contra el agua, de que no se cae cuando llueve o cuando me lavo la cara. El problema es a la hora de quitármelo porque... me toca durar más tiempo de lo normal ahí tratándolo de quitar, así que a veces me da pereza quitarme, por ejemplo, el delineador o la pestañina. Del resto sí todo me lo quito para cuidar la cara. No es que utilice yo productos para cuidarme la cara, el acné y todo esto, solamente que por el problema de que yo tengo ovarios polimicroquísticos me mandaron unas pastas para planificar hormonales, entonces estas me ayudan con lo de los ovarios, me ayudan a planificar y me ayudan para la piel. Entonces... por ejemplo, cuando la dejo tomar para que llegue Andrés a hacerme la visita, de vez en cuando me sale uno que otro granito. Esto no lo hagan en casa, ¿vale? Una vez tuve unas relaciones con un chico que se me vino adentro sin protección. Tenía miedo de quedar embarazada y ese chico me hizo tomar cerveza hervida, cerveza caliente. O sea, yo no sé si es que soy estéril o qué, todavía no he ido a hacerme pruebas. Pero me tomé eso y no quedé embarazada. No sé si el man era estéril, no sé si soy estéril o simplemente fui de buenas y no pasó absolutamente nada. Pero ajá, ese es un método que tienen en los pueblos y parece que a veces les funciona, así que no sé, pero no lo hagan, porque no lo hagan, ¿ok? Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este video de 50 cosas sobre mí, que es uno de los tantos videos de relleno para este canal. Así que les agradezco un montón, nos vemos para la próxima vez. El próximo video va a ser relacionado sobre cómo crearse la cuenta en Chaturbate, cómo crearse la cuenta con el banco, que en este caso sería Paxum, para que vayan averiguando un poquito para los interesados. Y cómo retirar el dinero. Espero que les haya gustado, nos vemos. Luego les subiré stories a Instagram o tweets a Twitter. Sobre mi paseo en Cartagena. Después del video de Chaturbate les subo el video de Cartagena y ahí nos seguiremos viendo ya con la nueva cámara que llegue mientras no estaré acá, ¿va? Así que nos vemos en un próximo video, gente. Muchas gracias por haberse visto hasta acá, los amo un montón. No se les olviden darle like o dislike, lo que se les dé la gana. Solo no se les olviden suscribirse al canal, en serio me apoyan mucho con sus interacciones, sus comentarios, el hacer crecer este canal. Los amaré un montón, gente. Así que ahí nos vamos viendo. Un beso gigante, un abrazo gigante para todos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.